Buenas noches hermanos, bienvenidos a todos los que están aquí, a los que se van a ir conectando. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso, grande, bueno, porque tú, Señor, nos amas. Gracias, oh Dios, porque nos has dejado tu palabra para poder seguirte, para poder entender, para conocerte y para poder vivir, Señor, de acuerdo a ti. Te damos gracias, oh Dios, y que en esta noche podamos recibir, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y nos guíe, porque nos has dado, Señor, a tu Espíritu para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos levante, nos fortalezca, nos redarguya. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya. A ver, vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios que está en Mateo 8, perdón, Mateo 9. Mateo 9. Vamos a ver esta palabra con una pregunta. A ver qué voy a empezar a decir. Vamos con una pregunta que quiero empezar diciendo. A ver. Si lo que hemos estado conversando hace un momento, uno es indispensable o no en el servicio a Dios. ¿Es indispensable o no? ¿Qué dicen? Para Dios, ¿seremos indispensables? ¿Seremos o no seremos indispensables? Voy a entrar acá por a ver si alguien contesta también. Vamos a ver por aquí. A ver. A ver cómo. No, pues seguramente que recién van entrando. Entonces van a ir. La única que entra soy yo. Vamos a ver si alguien entra y hace la pregunta. Entonces, voy a volver a hacer la pregunta, ¿somos indispensables en sirviendo a Dios o no? ¿No? A ver, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso dice todo el pasaje, pero yo quiero abocarme a cuando Jesús pasaba por allí, vino un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Jesús se levantó y le siguió. Jesús le llamó y Mateo se levantó y lo siguió. No le preguntó absolutamente nada, ¿no? Mateo a Jesús. Mateo dice que estaba ahí en su trabajo, porque su trabajo era la cobranza de los tributos. Dice que él se levanta y le sigue. Él no preguntó a dónde, para qué, por qué. Mejor no, mejor más tarde, mejor mañana, hoy día tengo que hacer, mañana regresas, nada, nada. Dice que se paró y le siguió. Se levantó y le siguió, ¿no? Estamos, para los que van entrando, es Mateo 9:9. Le siguió. Entonces, cuando nosotros podemos pensar, cuando Jesús llama, ¿no? Yo pienso que cuando uno es llamado y le sigue al Señor, Dios le da una función, uno trabaja para el Señor en diferentes áreas. Uno trabaja para el Señor en todo lo que es para servir a Dios, lo va a hacer. Muchas cosas, muchas áreas hay para trabajar a Dios. Pero yo pienso que a veces uno es indispensable. Yo sí pienso que para Dios, en las cosas de Dios, uno es indispensable. Por algo Dios llamó, si no, no nos llamaría. Nosotros no nos debemos sentir indispensables, pero debemos de saber que si yo dejo de hacer lo que hago y me pongo a hacer otra cosa, ¿qué va a pasar? Yo veo, ¿no?, que el Señor cuando llama, como que yo estaba pensando en un pasaje que justamente estaba meditando, que es uno de los primeros pasajes que me llamó mucho la atención y me tocó tanto en Ezequiel, cuando le dice al profeta, Dios le dice al profeta Ezequiel que profetice sobre los huesos secos. Nosotros podemos ver ese pasaje, que estas personas estaban en cautiverio, estaban secos, y le dice profetiza. Si Dios no importaría que nosotros hagamos algo, ¿y por qué dice? Dice que el Espíritu los va a levantar. No nos hubiese dado su Espíritu porque Dios quiere que hagamos una obra en esta tierra. Dios quiere que hagamos cosas grandes en esta tierra. Entonces yo pienso que sí, porque cada uno hacemos cosas diferentes. Y si uno sale o deja de hacer, deja un vacío, que para volverlo a llenar no es fácil. O sea, si yo hago algo y otro viene y lo hace y normal pasa, no es así. La realidad no es así. A veces nosotros pensamos que sí, pero no, porque cuando hay un siervo, ¿no?, hay un llamado de Dios para un siervo, si fuese indispensable, entonces si no fuese indispensable, entonces todo sigue caminando idéntico, pero no es así la realidad. A veces nosotros pensamos que, yo me voy,
ya no voy a servir y me voy nomás porque me voy y quedo. No, queda un vacío terrible. Para que uno entienda eso, tendría que estar dentro de bien y tener siervos, tener los discípulos, y ahí podríamos ver que sí, el que lo hace, ¿por qué va a dar cuenta a Dios que se fue? Todos sabemos, ¿no?, que hay así como pagamos un precio para servir, pagamos otro precio cuando uno se retira. Somos, entonces, para servicio de Dios, ¿uno es indispensable o no? ¿Qué dicen? Yo pienso que si Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos, quiere decir que Dios quiere que todos estemos en esa función, llenos del Espíritu, trabajando. Y el que entiende, por ejemplo, ¿no?, le sigue, y comienza, ¿no?, y le dice, y comienza sin preguntar. Eso es un amor a Dios que lo ha entendido, que dice, deja todo y le sigue. El permanecer sirviendo a Dios no es fácil. No es fácil el permanecer. Por eso es que nosotros vemos, ¿no?, que de pronto alguien servía en todo y de repente se fue. Yo quiero decirte, hermano, que la persona que sirvió y se fue nunca va a ser igual. La misma persona está pesando dentro de su corazón algo, ¿no? Algo. Hay un pasaje que quiero leer. El irse de servir a Dios y de hacer lo que estaba haciendo, ¿no?, pareciera. Pero cuando nosotros vemos que una persona dejó de hacer algo que hacía para el Señor, sea lo que sea, sí, porque ya no hay otra persona a veces que lo haga, a no ser pues que uno esté una docena de personas con la misma función, que no se puede, no es así. Y a veces nosotros con el tema de que nadie es indispensable, me voy pues y dejo, ya no es, ¿acaso soy indispensable? Entonces no habría algo, ¿no?, que estamos diciendo. El pasaje que te di antes, Juan. 12, 26. En Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Por qué lo dice? Porque Dios nos llama, cuando uno deja de hacerlo, vienen 1000 pruebas, porque Dios nos está diciendo, regresa. Si algo nosotros estamos haciendo. Yo estoy hablando de esto, ¿no?, que a veces nosotros dejamos las cosas que hacíamos porque, ¿acaso soy indispensable? Pero si esa persona fue, por ejemplo, capacitada, ya estaba para hacer lo que estaba haciendo, hasta tener algo tuvo que haber pasado. Ha tenido que haber dejar un vacío, y para que lo llene otra persona tiene que pasar tiempo, tiene que uno tener que adecuar, tener que enseñar. O sea, no es fácil. Es fácil decir desde afuera, pero no es fácil cuando uno está dentro y está dirigiendo, perder una persona. Es muy difícil. Y a veces nosotros no reflexionamos en eso y dejamos porque lo dejamos y punto. Voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente una persona está enseñando un grupo
Y ya, ese grupo de repente de jovencitos, qué sé yo, ese grupo ya, esa persona sabe todas las cosas de los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Sabe todas sus necesidades, todo lo que le confiaron, le dijeron, les enseñó, les habló, les corrigió, todo eso. Y de pronto esa persona que les enseñaba y que tanta confianza habían puesto en él, se fue. Es igual, es igual que una persona se va y de pronto yo, digamos, vamos a ver que yo agarro y digo, ya se fue Mateo y Marcos que pues, lo pongo ahí. No es igual. Esa persona no le conoce, porque más o menos funciona como es la paternidad que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, esa persona se fue. eh, em, y ¿qué hacen ese grupo de jóvenes o adolescentes que habían confiado tanto? ¿Van a confiar al día siguiente en la nueva persona que no la conocen? Nosotros tenemos que entender eso. Si nosotros pensamos que no somos indispensables, entonces de repente uno no es indispensable pues en la casa, ¿no? De repente ayudando en la casa o qué sé yo. En todo, yo pienso que en todo, en toda área uno es indispensable. Porque la persona que está dirigiendo va a tener falta de esa persona y uno ya no va a saber qué hacer. Una persona abandona de un día a otro algo y no podemos decir que no es indispensable. Porque ese de un momento a otro uno no va a encontrar una persona y ponerla en ese lugar. Por eso es que mucha gente abandona servir a Dios como si nada, pensando en que no es indispensable. Y se va. Entonces cuando yo digo, ¿no? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Por qué? Y Dios es está preocupado en la persona que se fue. Yo viendo ese pasaje de Ezequiel, que fue el primero que yo vi, o sea, hasta ese punto, ¿no? De que hasta de la gente que le conoce, cuando habla de los huesos secos, está hablando de las personas que están cautivas, estancadas, y Dios no quiere que estén estancadas y le manda al profeta y le dice que hable a esos huesos. Si no, no diría. Ya se secaron, pues, y chao, ¿no? Ya no son indispensables. No son indispensables. Y al contrario, más bien dice, el Señor quiere que uno esté. A ver, vamos a buscar el pasaje. Hay un concepto que nadie es indispensable, porque lo dicen las personas que no tienen siervos, o sea, no están dirigiendo las áreas y uno puede decir no es indispensable. ¿No? Acá, ¿dónde está ese pasaje? Acá está. Dice, acá le dice, ¿no? Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre los huesos y diles, huesos secos, oís palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Está hablando de personas que conocían. Y el Señor está interesado, Dios, de que esas personas vuelvan llenos del Espíritu y hagan. Y viviréis, dice, ¿no?
y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, pondré vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces todos, dice, esos huesos se juntaron, el hueso con su hueso, y los tendones, y la carne subió, y la piel los cubrió, dice, encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, acá es un pasaje cable, es Ezequiel 37, y acá dice, no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Quiere decir que sin el espíritu uno se seca, sin el espíritu. Por eso es que uno a veces sirve, y la palabra de Dios lo dice, los que servían eran llenos del espíritu. A mí me llama mucho la atención cuando decía, para servir las mesas, personas llenos del Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo se seca. Esta gente estaba seca, como muertos, y le dice, profetiza y vivirá. Y dice que ellos estaban sin el Espíritu. No había en ellos Espíritu. Y dice, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, y como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Por qué dice ejército? No dice estuvo un montón de gente. No dijo estuvieron 3,000 personas. No. Cuando Jesús estaba hablando a la gente, hablaba y evangelizaba, él evangelizaba 3,000, 4,000, 7,000. Él evangelizaba. Ahí dice, había tantas personas, pero acá dice que levantó un ejército. Grande en extremo. Entonces, era su casa, era su pueblo. Está hablando a su pueblo. Entonces, ¿por qué Dios está siempre interesado porque nosotros estemos llenos del Espíritu? Porque llenos del Espíritu vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios, cuando uno se aparta de Dios, nos trae con prueba, nos trae como sea, pero nos trae. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer, para Dios somos indispensables. Entonces, nosotros tenemos que entender, y no pensar que no pensar que no somos, no creernos, pero saber que somos. Si no, uno deja de servir el día que quiere, por no decir más fuerte, pero uno tenemos que saber que lo que Dios nos ha dado más bien es un privilegio. Es un privilegio. Es privilegio el servirle a Dios en todas las áreas, al Señor. Entonces nosotros muchas veces pensamos que no hay en nosotros ese pensamiento de que porque somos indispensables, se puede ir, uno se va, y dejó en el largo caminar en todos estos tiempos, muchas personas han dejado. Vamos a poner el ¿cómo se llama? El ejemplo, ¿no? De repente de un grupo musical, vamos a poner para que se entienda un poco. De repente hay un grupo que la tocada es muy va de acuerdo, ¿verdad? Todos los instrumentos se acoplan, ¿no es cierto? Entonces, creo que hasta ensamble, creo que le dicen porque se ensambla, se acopla, no me gusta mucho eso, pero que se acopla. Se acoplan todos, entonces escucha algo bonito, ¿verdad? Pero de pronto, pues, el bajo no hay. ¿Sabes que qué tal en el grupo musical, el del bajo no se retiró? De pronto se retiró el del órgano,
¿Qué hacemos? ¿Reemplazamos con alguien que no sabe? No se puede. Eso es así, eso pasa. De repente, pues, tendría que uno que tener una media docena de cada uno, de que aprendan igual, ¿no? Pero todos no tocan igual, tampoco. Pero sí se puede, ¿no? Eso, pero prepara 6, ni 2 se puede, ni 2. Entonces, eso es lo que sucede, digamos, ¿no? Para la enseñanza de alguien, de un grupo, qué sé yo, de todo es así. Vamos a lo más, en toda área. Uno habla que uno no es así porque ya tiene una función en un lugar. Por eso lo dice, es un cuerpo. Mi mano no es indispensable, ¿eh? Lógico, mi mano no es indispensable. Sin mano no voy a hacer las cosas que hago con mis 2 manos. Sin un pie voy a ser cojo. O sea, eso no es. Tenemos que entender lo que es servir a Dios y no apartarnos del servicio de Dios. Porque si somos un cuerpo, no me pareció tan increíble una vez que pasó un accidente con una niña que de su pie se malogró los dedos y quedó sin deditos de su pie. Creo que 2 dedos. Ya no se puede caminar igual, yo no sabía. Me quedé tan impresionada como somos creados tan perfectos, que esta niña se quedó cojita, porque por 2 deditos ya no caminaba bien. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta, por eso el Señor dice, Él nos ha hecho perfectos en nuestro cuerpo y la iglesia dice que debemos ser perfectos en unidad. ¿Por qué? Porque si falta un dedo, ya no es igual. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿no? De que no podemos pensar, no es indispensable, no. Nos necesita el Señor como un cuerpo, porque todos tenemos una función necesaria. Entonces tenemos que pensar en eso y nunca dejar lo que hacemos, nunca dejar a donde Dios nos ha puesto y más bien tomarlo como un privilegio que Dios nos ha dado. En todo, barrer, regar, en el caso de nosotros, ¿no? Regar, limpiar, hasta limpiar el baño, barrer, la cocina, cocinar, limpiar, lavar los platos, o sea, todo. El día que no está esa persona que hace, no hay la otra tiene que hacer, deja de hacer lo que hace, o sea, todos somos útiles para el Señor, todos somos necesarios para el Señor. Eso nosotros tenemos que entender y todo lo hagamos con amor al Señor. Amén. Vamos a orar al Señor para que todos tengamos ese entendimiento. Padre Celestial, amado Dios, Señor, gracias, Señor, porque un día tú nos has llamado, porque un día, Señor, tú nos has dado de tu Espíritu. Y según tu palabra, llenos del Espíritu, Señor, no vamos a estar secos, pero sin tu Espíritu, sí, que seamos llenos de tu Espíritu para poder trabajar y seamos, Señor, perfectos en unidad. Señor, que en todas las misiones, la misión que tú nos has dado, en cada cosa que nos has puesto a servirte, todos lo hagamos, Señor, sabiendo que es un privilegio en toda área. Es un privilegio servirte, oh Dios. Y que ninguno, Señor, abandonemos lo que tú nos has dado, porque no estamos abandonando el hacer, estamos abandonando lo que tú nos has dado, Señor. Que podamos entender y en nuestro corazón haya, Señor, ese deseo, esa pasión por hacer lo que tú nos has dado en todas las áreas. Gracias te damos, Señor.
La gloria sea para ti. Y oro también, Señor, por cada persona en todo lugar. Señor, de acuerdo a sus necesidades, tú dale, Señor, todo lo que estén necesitando. Si están enfermos, la sanidad descienda. Si están, Señor, con necesidades económicas, Señor, dale, Señor, lo que están necesitando. Dale, Señor, el trabajo, abrirles puertas. Señor, te pido por cada uno y sus necesidades en esta noche. Señor, que extiendas tu mano poderosa, Señor, tu mano de misericordia sobre cada uno. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, y la gloria sea para ti por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.